Varios autores concuerdan en que entre los síntomas cardinales de cardiología tenemos dolor precordial, edema, palpitaciones y disnea, aunque varía según la fuente. Haremos una pausa en disnea. La disnea es, por así decirlo, sed de aire. Es la sensación consciente de la necesidad de respirar, y necesitamos aclarar algunos detalles en relación a ella, dado que es necesario distinguirla de la de origen respiratorio. Antes, veamos esa clase de disnea. La causa de la disnea de origen respiratorio radica en las vías aéreas o en el pulmón, aunque por supuesto suele haber varias causas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede haber una estenosis de las vías respiratorias. Una estenosis es el estrechamiento de un orificio o conducto. En estos casos, la disnea puede ser expiratoria o inspiratoria. Por ejemplo, en el asma, la persona asmática tiene dificultades para expirar, por lo que la respiración se hace lenta a expensas de una expiración alargada, que muchas veces se acompaña de sibilancias. Otra causa de disnea de origen respiratorio podría ser la reducción de la superficie alveolar, como en neumonía o en tuberculosis, una disminución o pérdida de la elasticidad pulmonar o trastornos de la permeabilidad alveolar. Ahora veamos al paciente cardiópata. En esta clase de pacientes, la disnea se origina básicamente por la congestión pulmonar, aunque puede contribuir un derrame pleural, que es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Te recomendamos ver nuestro video de pleuras para familiarizarte con el tema. Como siempre, los links están en la descripción de este video. Pero hay varios tipos de disnea. Empecemos con la disnea de esfuerzo. Es la disnea que aparece ante esfuerzos físicos y desaparece en el reposo, aunque persiste cierto tiempo una vez cesado el esfuerzo, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. A ese tiempo se le denomina deuda de oxígeno. Es propia de la insuficiencia cardíaca izquierda o global. Esta disnea se clasifica de esta forma. Grado 1. Aparece ante los grandes esfuerzos como correr, que antes no causaban molestias. El grado 2 aparece con esfuerzos moderados cotidianos como caminar, correr brevemente o subir un piso de escaleras. El grado 3 se presenta con pequeños esfuerzos como higienizarse o vestirse. Y finalmente el grado 4 aparece incluso con reposo físico y mental. Lo importante aquí es saber que entre menor sea el esfuerzo requerido, peor se encontrará la función ventricular izquierda. Tenemos también la disnea paroxística, que es la crisis de disnea que aparece de forma súbita y generalmente intensa. Suele deberse a que en el decúbito, o sea estando acostado, se da una reabsorción de líquido intersticial que aumenta el retorno venoso y el llenado diastólico en el corazón enfermo. Además, durante el sueño suele haber una depresión del centro respiratorio. Esta clase de disnea presenta dos modalidades. El asma cardíaco, que frecuentemente se da en los pacientes durante la noche cuando ya están dormidos o casi dormidos. Estos despiertan con una intensa disnea y muy angustiados. Es la disnea paroxística nocturna que no llega a presentarse como edema agudo de pulmón, lo que nos lleva a la siguiente modalidad. El edema agudo de pulmón, en este caso, es una disnea que se presenta en forma similar al asma cardíaco, pero más intensa, con una sensación agregada de constricción en el pecho, en el cuello, una tos húmeda e incluso estertores. También es importante la cianosis. La cianosis puede ser central y periférica. Es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguiales que aparece cuando hay por lo menos 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida en la sangre circulante. Suele encontrarse precozmente en cardiopatías congénitas con comunicación derecha-izquierda. La cianosis central resulta de la hipoxemia arterial por alteración de la función pulmonar o por existencia de cortocircuitos intracardíacos derecha-izquierda, como mencionamos antes, por ejemplo en defectos septales o de los grandes vasos. En la cianosis central, tanto la piel como las mucosas tienen un color azulado. La periférica aparece como consecuencia de la reducción del flujo periférico y la vasoconstricción. Otro aspecto importante a evaluar es el pulso, cuya amplitud o altura, por así decirlo, depende de la presión diferencial, también llamada presión de pulso.
A mayor presión de pulso, mayor amplitud del pulso y será más sencillo sentirlo. Tenemos el pulso Magnus, que es un pulso amplio que corresponde a un aumento en la presión diferencial. Se da por ejemplo en una insuficiencia aórtica. Aquí hay que tener claros dos conceptos. A grandes rasgos podemos decir que una válvula es insuficiente cuando no logra permanecer cerrada cuando tiene que estarlo. Mientras que si hay estenosis, quiere decir que no abre correctamente. Es una forma sencilla de diferenciarlo. Veamos el ejemplo de la válvula aórtica. Como ya mencionamos en otro video, la presión sistólica es la presión con la que la sangre entra en la aorta, siendo la presión máxima alcanzada en la sístole. Ahora bien, la presión diastólica es la presión con la que el ligero retorno sanguíneo, después de que la válvula aórtica se cerró, dilata la base de la aorta. Supongamos que la válvula aórtica tiene una insuficiencia, es decir, que no logra permanecer cerrada cuando tiene que estarlo. En este caso, una fracción de la sangre que entró en la aorta regurgita de vuelta en el ventrículo izquierdo, lo que disminuye la presión diastólica, aumentando así la presión diferencial. El pulso también podría estar disminuido, por ejemplo en una estenosis aórtica. Como ya dijimos, en una estenosis la válvula no logra abrir correctamente, está estrechada, lo que significa que pasaría menos sangre a la aorta, lo que implica una disminución de la presión sistólica. Y como hay menos sangre que ejerza fuerza sobre la base de la aorta, disminuye también la diastólica, lo que da un pulso con una amplitud disminuida. Ahora, antes de continuar, debemos recordar rápidamente la ubicación de los focos de auscultación cardíaca. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal en el borde external derecho. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal en el borde external izquierdo. El foco tricúspide se encuentra en el cuarto espacio intercostal, borde external izquierdo. Y el foco mitral o apical se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Claramente no corresponden al espacio físico en donde se encuentra cada foco, y eso es porque corresponden al área en que los sonidos de dichos focos se irradian más, es decir que se escucha más en ese lugar que encima del foco directamente. Bueno, es momento de unir los conceptos anteriores de estenosis, insuficiencia con los hallazgos de la auscultación, pero antes de ver los soplos debemos saber qué podemos encontrar en la auscultación. Puede existir un desdoblamiento, que es cuando se perciben dos fenómenos sonoros en el mismo ruido cardíaco. Como sabrán, al auscultar el corazón lo que se percibe es el cierre valvular, y el desdoblamiento se da por el retraso en el cierre de alguna de las válvulas. Recordando, tenemos el primer ruido o S1, que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricúspide. Ya digo mucho es decir, me he dado cuenta que digo mucho es decir, tengo que dejar de decir eso. Y el S2, que corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, o válvulas semilunares. Hay un pequeño espacio entre estos dos sonidos, y luego un gran silencio antes de que se repita el ciclo. Puede existir también un frote pericárdico. Se trata de un sonido rudo, áspero y raspante, que resulta del frote de las hojas pericárdicas inflamadas o despulidas. Este sonido se ubica en cualquier lugar del área precordial, pero en orden de frecuencia es más frecuente en la base, luego en el mesocardio y por último en el ápex. Este sonido se logra diferenciar de los soplos cardíacos porque es independiente de los otros ruidos del ciclo cardíaco. Existen posiciones y maniobras que facilitan la auscultación. Por ejemplo, tenemos la posición de Harvey, en la que el paciente inclina el tórax hacia adelante, lo que acerca la base del corazón a la pared torácica. Esto magnifica los sonidos de las válvulas semilunares. La posición de Pachón, en la que el paciente se acuesta en decúbito lateral izquierdo, lo que acerca la punta del corazón a la pared torácica, mejorando la sensación palpatoria del punto de impulsión máxima o PIM, y se magnifican los ruidos originados de la válvula mitral. En maniobras tenemos la maniobra de Rivero-Carballo,
en la que se ausculta mientras el paciente hace una inspiración profunda y mantenida. Esto aumenta el retorno venoso por el incremento de la presión negativa, lo que magnifica los ruidos del corazón derecho. Esta maniobra también aumenta la intensidad del frote pericárdico y el desdoblamiento del segundo ruido. Otra maniobra es la maniobra de Valsalva. Para esta maniobra, se le pide al paciente que inspire profundamente y luego que puje sin sacar el aire, o que intente sacar el aire con la glotis cerrada. Esto aumenta mucho la presión en el tórax, lo que disminuye el retorno venoso. Esto atenúa los fenómenos sonoros del corazón derecho y facilita la auscultación del izquierdo. Ahora veamos algo que se suele complicar más de la cuenta: los soplos. Para empezar, los soplos tienen una ubicación específica dependiendo del daño y de la clase de daño que tenga la válvula, también de cuál válvula está afectada. Puede ser un soplo sistólico, diastólico o, si ocurre en ambos momentos, continuo. Siendo más exactos en la ubicación, si este está al inicio del evento cardíaco, lleva el prefijo proto; si está a la mitad, lleva el prefijo meso; y si está al final, lleva el prefijo tele. Si está en todo el evento cardíaco, como en toda la sístole o toda la diástole, se denomina holo o pan, y pueden ser eyectivos o regurgitantes. Ahora veamos una herramienta muy útil para comprender los soplos. Tenemos este cuadro. Aquí tenemos las clases de soplo. Aquí arriba tenemos las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, y semilunares, pulmonar y aórtica. Veamos primero qué pasaría si el soplo es sistólico. Durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares deben estar cerradas o abiertas. Cerradas. Entonces, ¿qué daño deberían tener las válvulas para tener un soplo sistólico? Insuficiencia. Ya que son insuficientes, la sangre regurgita de vuelta, es decir, son regurgitantes. Ahora veamos las semilunares. En la sístole, ¿estas están cerradas o abiertas? Abiertas. Entonces, ¿qué daño deberían presentar para tener un soplo sistólico? Estenosis, y son eyectivos. Veamos ahora un soplo diastólico. Durante la diástole, las válvulas auriculoventriculares ¿están cerradas o abiertas? Abiertas. Por tanto, ¿cómo deberían estar afectadas? Deberían tener una estenosis, muy bien. Y son soplos de llenado. Ahora veamos las semilunares. De nuevo la pregunta: durante la diástole, ¿estas deben estar cerradas o abiertas? Cerradas. Por tanto, ¿qué deberían tener para causar un soplo en la diástole? Insuficiencia. Y esa insuficiencia permite que la sangre regurgite, por lo que son regurgitantes. Los soplos claramente pueden variar de intensidad, por lo cual se clasifican de la siguiente manera. Un soplo grado 1 es un soplo débil, que de hecho es de existencia dudosa, porque algunas personas lo escuchan y otras no, incluso en una sala en silencio. Un soplo grado 2 es de baja intensidad, pero todos lo pueden auscultar en una sala silenciosa. Un soplo grado 3 es un soplo moderado, claramente audible, que no produce frémito táctil. Se ausculta con el estetoscopio a 0 grados sobre el tórax. Un soplo grado 4 es un soplo intenso, con frémito táctil, es decir, acompañado de vibración de la pared torácica. Es claramente perceptible. Se puede auscultar con el estetoscopio a 45 grados sobre el tórax. Un soplo grado 5 es un soplo muy intenso con frémito, que se logra escuchar con el estetoscopio perpendicular al tórax. Y un soplo grado 6 es audible incluso sin estetoscopio.